Compartir pantalla. Compartir. Muy bien. Y vamos a trabajar con esto. Bueno, ¿ven toda la pantalla compartida, no? Sí, profe. Sí. Ok, bueno, vamos a empezar a explicar esto, que son los géneros discursivos, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Lo que decíamos recién, ¿por qué tenés que saber de géneros discursivos? ¿Cuál es la finalidad de saber? ¿Para qué te sirve saber esto, este conocimiento? ¿Para qué te sirve? Bueno, básicamente porque cuando sabés qué tipo de texto estás escribiendo, qué estás leyendo, qué estás escribiendo, se vuelve más sencillo leer y escribir. Cuando vos escribir una crónica o tenés que escribir un cuento o un informe de lectura, se vuelve más sencillo cuando conocés tu fin, como todo. Cuando vos conocés la finalidad de lo que estás haciendo, ¿sí? Nosotros en todos lados usamos un tipo de lenguaje, ¿sí? En cada ámbito en el que estamos, usamos un tipo de lenguaje, una forma de comunicarnos particular. No hablás igual que en la calle que cuando estás en la escuela. Vos elegís qué tipo de lenguaje utilizás en determinado ámbito, en determinado lugar. Y ese tipo de lenguaje que vos elegís, que uno elige, tiene que ver con un género, ¿sí? Con un género determinado. Las palabras que seleccionás, como yo les decía recién, la selección del léxico que vos hacés. Obviamente que en el ámbito cotidiano es muy fácil seleccionar el léxico, pero cuando tenés que hacerlo por ir para textos más elaborados, donde requiere, no hablo de un lenguaje técnico solamente, donde requiere que vos selecciones de gramatical, determinado tipo de oraciones, ahí se vuelve un poco más complicado. Bueno, en cada ámbito usamos un lenguaje particular. Dice, así como cada lugar requiere un comportamiento, ¿no? Del mismo modo, usamos un lenguaje adaptado a esa situación. Así como vos te comportás de una manera en la cancha y otra manera con los movimientos, con el cuerpo mismo, también lo haces con el lenguaje. Seleccionás un lenguaje adecuado. Lo hacemos naturalmente esto, ¿no? Nos enseñaron de chicos y si no, sería un problema psicológico, alguien que no sabe qué lenguaje tiene que seleccionar, o alguien que no está, no sé, institucionalizado, que no pasó por las instituciones. Pero nosotros sabemos desde chicos que en cada lugar tenés que usar un lenguaje particular de acuerdo con la situación. Por cada ámbito, por cada lugar social en el que se produce el discurso, hay que tener en cuenta el tema al que se persigue, la finalidad también, el tema que se aborda, la finalidad que se persigue, y atender el lugar, ¿sí? Tener en cuenta, por cada lugar se produce un tipo de discurso. Eso lo vamos a ver ahora. Nosotros, cuando escuchamos o cuando leemos, podemos decir, como dice acá el texto, esto es una conversación, esto es una historieta, esto es un cuento, una publicidad. ¿Sí? Nosotros sabemos porque tenemos experiencia manejando distintos tipos de discursos, porque vivimos en esta sociedad, porque pasamos por la escuela, pero incluso así no lo hubiésemos hecho, no tuviésemos un nivel cultural, digamos, muy elevado, sabríamos qué es una conversación cuando la escuchamos, porque hay un intercambio, qué es una historieta, porque alguna vez te acercaste a los textos, cuándo es una publicidad, cuando estás frente a una publicidad, qué finalidad tiene que ver, qué finalidad tiene una conversación y qué finalidad tiene una publicidad. Si nosotros estamos charlando y yo te digo, no sé, no sabemos cómo seguir hablando y yo te digo, qué lindo día, ¿eh? Uno cuando está hablando, cómo seguir con la conversación, lo que dice generalmente es hablar del clima, o usar alguna especie de muletilla como y bueno, es así, y bueno, ¿qué va a hacer? Son formas que uno usa cuando no sabe seguir una conversación, y cuando lo escuchas te das cuenta que por esa estructura es una conversación, porque hay un intercambio. En cambio, cuando alguien quiere venderte un producto, o usa una determinada forma de selección del léxico y determinada forma o estructura de la lengua, de gramatical, y determinados verbos, te das cuenta que es una publicidad. Por ejemplo, la mejor marca en Estados Unidos, ahí te das cuenta que estamos frente a una publicidad por los verbos que se usa, por la estructura gramatical, por la selección del léxico, por la finalidad de ese texto, ¿sí? Entonces, por cada ámbito social se produce un tipo de discurso. Cuando hablamos de discursos políticos, religiosos, literarios, jurídicos, hablamos de distintos géneros que se dan en distintas esferas de la actividad humana.
¿sí? Por cada actividad humana se produce un tipo de discurso. Nosotros sabemos cuándo es un discurso religioso, cuándo es un discurso jurídico, cuándo es un discurso científico. Las palabras, la estructura, el rigor que se utiliza, la entonación a veces, cuando hablamos de un discurso oral, nos damos cuenta qué tipo de discurso es. ¿Qué tipo de discurso es? Hay géneros dentro de los discursos. Por ejemplo, dentro del religioso, yo les puse acá, encontramos la parábola, la geografía, que es la vida de los santos, la plegaria, el sermón, la poesía mística. Son géneros dentro del discurso religioso. Dentro del periodismo encontrás el artículo de opinión, el artículo de costumbres, la noticia, distintos tipos de noticias, ¿no? Económica, política, local, internacional, cultural. La crónica, que es como un relato de hechos, puede ser crónica policial o puede ser una crónica deportiva. La entrevista, el editorial, que es como un texto argumentativo, ¿sí? Es un texto argumentativo, después vamos a ver esto, las secuencias. Y la crítica, ¿no? Distintos tipos de crítica, cinematográfica, pictórica, teatral, literaria. Bueno, adentro del discurso literario, vos reconocés los distintos géneros, la poesía, la narrativa, el teatro. Dentro de la poesía tenés un montón de tipos de poesía, la oda, la elegía, el soneto, madrigal, que es un tipo de poesía por la cantidad de versos que tiene, ¿sí? Por la forma en la que está hecha. En la narrativa encontramos la novela y el cuento. La novela puede ser ciencia ficción, que vimos el año pasado. Epistolar quiere decir de cartas. Novelas que son, por ejemplo, Frankenstein es una novela epistolar. Las satíricas, estuvimos viendo nosotros Rebelión en la Granja, es una novela satírica. Los cuentos tenemos, bueno, costumbrista quiere decir de las costumbres, cuentos regionales, ¿no? Costumbristas, por ejemplo, de determinado lugar, de los cuentos costumbristas. Este año vimos también cuentos humorísticos, el de Mark Twain, ¿sí? Hablamos de ahí. Y en el teatro también está la comedia, el drama, el melodrama, que es un tipo de género teatral, ¿no? Donde no es tan dramático. El sainete, que es una obra de teatro cortita, que por ahí este año veamos una. Estas están todos englobados dentro del discurso literario, lo que llamás discurso literario. Esto es lo que vamos a trabajar nosotros, el discurso académico. ¿Qué tenés? El artículo académico, la tesis, el informe de investigación, el de lectura, la monografía que por ahí han hecho para alguna otra materia, el manual, que es el que estudiás, ¿no? O el manual, el apunte, el parcial, la respuesta a un parcial, también es parte del discurso académico. Profe, eso de la tesis es lo que nos piden en la universidad, ¿no? Sí, la tesis te piden, buena pregunta, la tesis te la piden cuando... Sí, te escucho. ¿Me vas a decir algo? Pues no los veo. Victoria preguntó, ¿no? No, le llega con delay. Ah, bueno, ustedes me escuchan bien, ¿no? Sí, profe, sí, se lo escuché. Bueno, sí, me preguntó, creo que Victoria fue, por lo que estoy viendo, me dice que si es la tesis es el que se presenta en la universidad. Sí, la tesis es cuando la presentás al final de una carrera, como para finalizar la carrera, para recibirte. Y muchas tesis fueron publicadas como libros, ¿sí? Hay libros, tesis que se convirtieron en libros famosos. Así que sí, es un texto académico. Algunas son un texto académico extenso, ¿no? Nosotros vamos a trabajar el informe de lectura este año. La tesis también tiene cosas por eso les decía que les sirve como un puntapié para trabajar otros textos. La monografía, la tesis más adelante, o los parciales, si les piden, los parciales domiciliarios que a veces les piden citas, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar el discurso académico y vamos a trabajar este tipo de textos. Bueno, ¿cómo te das cuenta cuando estás hablando de una publicidad, cuando estás hablando de un texto literario? Vamos a hilar fino acá. ¿Cómo te das cuenta cuando estás hablando de distintos tipos de discurso? Por ciertas irregularidades externas e internas. Ciertas irregularidades externas e internas. Cuestiones que tienen que ver con la forma externa e internas, que es con el contenido, con algo más difícil de ver a veces. Ahora lo vamos a ver. Las características externas, quien escribe o produce ese tipo de discurso, y el lugar donde se publica o circula el discurso, ¿sí? Por ejemplo, la característica externa es el discurso científico. Esa es una característica externa. Las características internas, están vinculadas con tres tipos de irregularidades. Una es el tema que tratan,
sea, el asunto que desarrollan. El estilo. Profe, Sí, los profe, escucho. perdón que lo interrumpa. Sí. Disculpe la interrupción. Lo que pasa es que se me quedó el celular sin batería y no tengo cargador para enchufarlo. Se lo llevó mi hermano, así que se me va a apagar en cualquier momento y nada, voy a dejar. Bueno, está bien. Yo igual estoy grabando esto para después subirlo a el enlace Sí, de está YouTube grabando, para que bien. lo vean. ¿Sí? Así Dale, que lo estoy profe, grabando gracias. de la explicación acá. No, de nada. Lo pueden ir parando y preguntando, ¿sí? Me paran y me preguntan porque yo los escucho. Así que alguien, si tiene alguna duda, interrumpe y pregunta. ¿Listo? Porque no los estoy viendo tampoco acá, para si tienen que levantar la mano o algo. Así que me interrumpen y me preguntan. Les decía que hay tres tipos de regularidades que tienen que ver con la forma del texto. El tema que tratan, las cuestiones, las características internas, el tema que desarrolla, el estilo que usa, o sea, las palabras que usa y el tipo de enunciación, o sea, el tipo de enunciación es cómo se construye la persona que escribe. Se construye como una persona indignada, como una persona que sabe, como una persona que maneja ese conocimiento, como una persona que es un alumno. Si vos cuando escribís construís el tipo de enunciador, de persona que escribe, eso lo vamos a ver después, lo vamos a aclarar un poquito más después. Pero el registro son las palabras que utilizás, ¿sí? A nivel de palabras que utilizás. Y la estructura, la forma en que organizás un texto. No es lo mismo la estructura de un cuento, que tiene un inicio, una complicación y una resolución, que la estructura de un texto argumentativo. Por ejemplo, una editorial, como hablábamos recién, o una nota de opinión, donde hay una hipótesis o un punto de vista. No es lo mismo, no todos los textos tienen, lo diferenciás por la estructura. Esas son características internas, el tema, el estilo y la estructura de lo que vas a escribir. Hasta acá es todo teoría, después lo vamos a aplicar en un texto que yo les voy a dar. Bueno, acá, ¿quieren preguntar algo, chicos? ¿Alguna duda? No, nada, ¿Algo que profe. quieran agregar? Por ahora no. Bueno, esperen que les voy a hacer una foto a la pantalla y les voy a dar una actividad que vamos, ¿esto lo habían visto? ¿Lo habían trabajado? ¿Géneros Creo que no. literarios? Sí. Pero no, así lo que dijo la tesis y todas esas cosas, no. Bueno, Me lo parece vamos que a no. ver todo esto, ¿sí? Lo vamos a ver todo.